Regresamos al capítulo que leímos juntos, Epístola de Pablo a los Romanos y capítulo 11. Y nuestro texto de esta noche es el versículo 1. Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En estos días los judíos han estado mucho en las noticias recientemente. Todos hemos oído hablar de la masacre masiva del 7 de octubre, la cual fue ideal para masacrar a hombres, mujeres e incluso a pequeños bebés. Y ahora hemos visto a los judíos involucrados en ataques de venganza y muchas personas en Gaza están siendo asesinadas. Los judíos quieren la paz y algunas personas piensan, bueno, eso es sencillo. En realidad es muy fácil. Todo lo que necesitas es una solución entre los dos estados y tienes por un lado a los palestinos en un estado y a los judíos en otro y todos estarán felizmente juntos. Pero eso no es así nada más. El problema es que Hamás y Hezbolá, y de hecho muchos palestinos, quieren que todos los judíos estén muertos, del río hasta el mar. Palestina será libre y quieren ser libres de todos los judíos. Quieren que todos los judíos sean exterminados. Y no es solo una especie de odio natural, es un odio religioso. La tierra solía ser una tierra dominada por musulmanes, la tierra de Israel, y los musulmanes reclaman tierras para siempre, para Mahoma y el Islam. Y por eso están involucrados en una yihad. Y eso es lo que los hace tan definidos, porque si los matan en una lucha contra los judíos, si los matan al intentar matar judíos, entonces pues van directo al cielo. Ese es el camino al cielo, morir luchando contra los judíos y matando judíos. Entonces, ¿cómo puedes tener paz en este tipo de situación? En realidad, la única respuesta, como dije en mi oración, la única respuesta es para tanto judíos como árabes que vengan a poner su fe en Cristo. Los judíos necesitan abandonar sus vanas tradiciones y también de su ateísmo, pues muchos judíos son ateos. Los judíos necesitan abandonar su ateísmo y sus tradiciones vacías hacia el Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, los musulmanes, palestinos, necesitan alejarse de su religión, que con toda esta crueldad y brutalidad, y necesitan pasar de eso al príncipe de paz por el camino de la salvación y del perdón por la sangre de Jesús. Pero ¿cuál es la actitud cristiana hacia los judíos? Algunos cristianos aman a los judíos y consideran a los judíos como el pueblo elegido de Dios. Otros cristianos sienten que los judíos no tienen un lugar especial en la iglesia de Dios o en el plan de Dios. De hecho, esta sería la posición más común reformada hoy en día, lo que se le llama la teología del reemplazo. Y la idea es que donde sea que se hacen promesas a los judíos o a Israel en la Biblia, ahora estas promesas pertenecen a la iglesia. Entonces, la iglesia es el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, y reemplaza a los judíos y a Israel. Ahora hay algo, por supuesto, de verdad en eso, y a nuestro entender ese es el caso. Sí, la iglesia es el nuevo Israel.
Y Juan el apóstol ve a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia adornada a su marido. Y por supuesto hay la Nueva Jerusalén, la iglesia de los redimidos en el cielo, compuesta tanto de judíos como de gentiles. El profesor John Murray, que muchos lo considerarían como el teólogo líder reformado del siglo XX, a mediados del siglo XX, fue el autor de un comentario clásico sobre este libro, la carta a los romanos, y al acercarse a Romanos 11, su punto de vista en ese entonces era la misma que es común en los círculos reformados de hoy en día, que los judíos no son nada especial. Ellos han perdido toda su posición especial y ya no son particularmente privilegiados y que no hay promesas sobre el futuro de los judíos. Pero luego, mientras escribía su comentario sobre el capítulo 11 de Romanos, él se convenció de que la posición común reformada del siglo XX era inadecuada y que en verdad era mejor volver a lo que era más común entre los puritanos y de los teólogos como los Hodges, Jonathan Edwards y los Alexanders y otros en tiempos anteriores, así como también los teólogos escoceses. Así que entonces el profesor Murray se convenció de que efectivamente en Romanos 11 hay una promesa de que los judíos un día se convertirán. Es cierto que rechazaron al Mesías, y porque rechazaron al Mesías, los judíos fueron desechados. Recordamos que Poncio Pilato estaba decidido a liberar a Cristo y decía, ¿qué mal ha hecho? Y los judíos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Pilato dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Recuerdas cómo se lavó las manos y se lavó las manos en la presencia de los judíos? Y los judíos dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ese efectivamente fue el caso. La sangre, la culpa de la sangre de Cristo en un sentido particular vino sobre los judíos, y los judíos así fueron particularmente rechazados y desechados y castigados por Dios. Y hemos visto que en los 2000 años de su historia, todo lo que han sufrido a través de los siglos, los teólogos reformados de hoy llamarían nuestra atención sobre Gálatas 3:28 y dirían, hey, ahí lo tienes. No hay diferencia entre judío y el griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo. Y esto es prueba que ahora en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío y griego, judío y el gentil. Bueno, en cierto sentido eso es cierto, pero ¿no hay diferencia entre el hombre y la mujer? ¿No debería el hombre liderar el matrimonio? ¿Las esposas no deben ser sumisas a sus maridos? ¿Y qué pasa con la iglesia? ¿No hay ni hombre ni mujer? Entonces deberíamos tener mujeres ministras, deberíamos. Dice Pablo, no permito que una mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. La Biblia lo deja bastante claro. Está claro que los hombres deben ser pastores y ancianos, compañeros de este deber y líderes de la iglesia. Así que, ¿qué es lo que dice Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Nos está diciendo que esencialmente a la vista de Dios, cuando nos convertimos, todos estábamos en el mismo nivel. Sí, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Y un hombre no debe menospreciar a una mujer, o un judío no debe menospreciar a un griego, porque todos somos salvados por la sangre de Jesús, y todos somos igualmente miembros de la iglesia de Dios, y todos somos igualmente herederos de las promesas ante nosotros en el cielo. Pero aún así hay distinciones. Hay distinciones entre hombres y mujeres, y hay distinciones entre judíos y gentiles. Ahora, volviendo a nuestro texto, tenemos aquí una pregunta fascinante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha Dios desechado a su pueblo? Esto parece ser la forma en que algunas personas argumentan y la forma en que desestiman este capítulo, afirmando que Dios ha desechado a su pueblo. Pero veamos la respuesta de Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Fuera con ese pensamiento. Dios no lo permita. Que no sea así. Eso no puede ser verdad, que Dios haya desechado a su pueblo. Y después Pablo nos da 4 razones en este capítulo. ¿Por qué Dios no ha desechado a su pueblo? Primero que nada, dice, Dios no ha desechado a su pueblo, porque aún queda un remanente entre los judíos que se convirtieron. Porque dice en el versículo 1, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo soy israelita, soy convertido. Dios no ha desechado a su pueblo, a quienes Dios ha conocido, amado y elegido. Y luego trae el caso de Elías. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Elías pensó que siendo perseguido por Jezabel, que él era el único hombre de Dios que quedaba en Israel. Él estaba tan deprimido que no podía ver a su alrededor a ningún otro hombre de Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7,000. Elías pensó que él era la única persona devota que quedaba. Pero en realidad eran 7,000, no 700, pero 7,000, un número enorme. Y de manera similar, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Bueno, no. Pablo era un judío, un benjamita, y no solo eso, sino en el día de Pentecostés, 3,000 judíos se convirtieron y eran judíos. Judíos de todo el mundo. Había judíos que habían venido a celebrar la Pascua en Jerusalén. Judíos y prosélitos. Y más adelante leemos acerca de 5,000 hombres en la iglesia de Jerusalén. 5,000 hombres convertidos, sin contar mujeres ni niños. Entonces, obviamente hubo muchos miles de judíos que se convirtieron en esos primeros días. Y eso era solo una pequeña minoría en comparación con el resto de los judíos. El resto de los judíos. La gran mayoría de los judíos habían rechazado a Cristo como el Mesías y seguían en sus vanas tradiciones. Pero Dios, de acuerdo a la elección por gracia, tiene un remanente entre los judíos, así como entre los gentiles. Y a través de los siglos siempre ha habido judíos convertidos a Cristo. La circuncisión no salvará a nadie. Los rituales judíos no salvarán a nadie. La única manera de ser salvo en el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo, era por la fe en Jesús. Gente en el Antiguo Testamento, ¿cómo se convirtieron? Mirando a Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ningún hombre vino nunca al Padre y nadie vendrá jamás al Padre sino por Cristo. En el Antiguo Testamento, justo como en el Nuevo, solo hay una manera, solo un Salvador, solo una persona que fue hecha pecado por nosotros para que seamos hechos justicia de Dios. Y hay un camino,
Y ese camino es Cristo. Abraham miró hacia Cristo y se gozó de ver su día. Estaba agradecido. Moisés miró hacia Cristo. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, David, los salmos están llenos de Cristo, mirando hacia Cristo. El único camino para ser salvo por la ofrenda del primogénito del rebaño, que era un tipo de Cristo, el cual esperaba con ansias el Cordero de Dios que iba a morir. La única manera de ser salvo entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es a través de la sangre de Jesús. Y a Nicodemo, Jesús le dijo, antes de morir, antes del día de Pentecostés, debes nacer de nuevo. Y ningún individuo del Antiguo Testamento llegó jamás al cielo, sino los que nacieron de nuevo. Pero sí, a través de los siglos desde el día de Pentecostés ha habido algunos pocos judíos convertidos aquí y allá. Hoy parece haber más, considerablemente más. ¿Recuerdan haber escuchado acerca de Barrow Mose, que trabajó con CWI? Él habló acerca cuando su boda en Israel, que cómo invitó a todos los judíos cristianos que estaban en Israel a su boda. Y creo que fueron solo 30 o 40 personas. Pero hoy, si invitáramos a todos los judíos cristianos a su boda, serían alrededor de 30 o 40,000. Dios ha estado trabajando entre los judíos y le damos gracias a Dios por ello. Pero aún así, ¿qué son 30,000 entre 8 millones de judíos en Israel? O los 60 millones de judíos en todo el mundo. 30,000. Eso es solo una pequeña minoría, un remanente de acuerdo a la elección por gracia. Entonces esa es la primera respuesta que Pablo nos da. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Nunca. Primeramente, está el remanente que ha sido salvo y han sido salvados y continúan siendo salvados a través de los siglos hasta el día de hoy. El segundo argumento es que Dios tenía un propósito al desechar a los judíos. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han los judíos tropezado para que caigan para siempre? La implicación es no, en ninguna manera. Dice, Dios no lo quiera. Fuera con ese pensamiento. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. A través de su caída, Dios se volvió hacia los gentiles. Y esto es algo en que debemos alegrarnos. Dios en el Antiguo Testamento, en los días de Abraham, enfocó toda su atención en los hijos de Abraham, en los hijos de Israel. La salvación, dijo Cristo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Eran judíos los que eran salvados. No todos los judíos, sino un remanente. Un remanente entre los judíos eran salvados. Afuera de los judíos, bueno, había una persona como Naamán el sirio, o Ruth la moabita, Rahab la ramera, algunas personas, pero muy, muy pocas. La salvación estaba confinada a los judíos. Pero después, porque los judíos rechazaron a Cristo, se nos dice que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ese era, por supuesto, el plan de Dios desde toda la eternidad, que los gentiles serían llamados, y como referencia a ello en los profetas, Dios había planeado esto. La salvación llega a los gentiles, y Dios salvando a los gentiles con un propósito para provocar a los judíos a celos. Cuando ellos ven a los gentiles viniendo al conocimiento salvífico de Cristo, conociendo a Dios, habiendo experimentado a Dios, habiendo tenido una relación viva con Dios, incluso hasta el día de hoy, los judíos suelen mirar a los cristianos. Época tras época observan a los cristianos y ven a los cristianos con paz, gozo y seguridad en sus corazones
y se dan cuenta que ellos no tienen ninguna seguridad, ellos no tienen ninguna relación con Dios. Dios está lejos de ellos. Ellos siguen sus tradiciones vacías y son provocados a celos. Sienten celos de los gentiles. Y esa es la manera en que Dios los trae de vuelta. Así que en el verso 12, si su transgresión es la riqueza del mundo, el mundo gentil, y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Regresaremos a esto después. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, puede ver, entonces los judíos fueron excluidos para que los gentiles pudieran ser incluidos. Y luego, yendo un poco más abajo, al versículo 17, dice, pues si algunas de las ramas del olivo, el árbol judío del olivo, el olivo simbolizando a la iglesia de Cristo, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Verás lo que pasó. El olivo, que simboliza la iglesia de Dios, algunas ramas naturales, ramas judías, fueron cortadas. Y ramas de olivo silvestre, griegos, romanos, británicos, fueron injertados en el olivo. Así que somos partícipes de la raíz y de la grosura del olivo. Somos partícipes de esta iglesia judía. Pero aquí también hay una advertencia para nosotros. No te jactes en contra de las verdaderas ramas. Bien, por su incredulidad, dice, fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No menosprecies a los judíos. No estés pensando que eres mejor que los judíos. No desprecies a los judíos. Dios los cortó para injertarte a ti. Pero Dios puede cortarte a ti y a mí también. Él puede cortar las ramas del olivo silvestre. Si Dios no perdonó las ramas naturales, ten cuidado. Tampoco te perdonará a ti, a la rama gentil. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad para ti, para nosotros, alcanzados por el Evangelio y alcanzados para salvación. Pero para los judíos, la severidad de Dios, el juicio que cayó sobre ellos, la severidad de Dios hacia ellos, pero el propósito de misericordia de Dios hacia nosotros. Entonces, ahí tenemos nuestro segundo argumento que nos dio Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero había un propósito al cortar algunas ramas judías. Esto para traer las ramas gentiles. Eso para que las ramas judías estuvieran celosas y quisieran ser parte. Y para desear ser injertadas de nuevo. Fue con el propósito de eventualmente traer nuevamente a los judíos. Bueno, eso nos lleva entonces al tercer argumento de Pablo. El día de la promesa que se avecina para los judíos. El día prometido. Observe el verso 11, ya hicimos referencia a esto. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Han tropezado los judíos para que cayesen? ¿Para que cayesen para siempre? En ninguna manera. Fuera con ese pensamiento. Pero más bien por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Están perdidos para siempre? La implicación es no lo están. Luego, versículo 12.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿De qué está hablando aquí? ¿Plena restauración? ¿Riqueza? ¿Una bendición que viene en la restauración de los judíos? Aquellos que rechazan todas las promesas de Dios en relación a los judíos, seguramente este versículo es para ellos. Dios muestra que en el futuro, y Pablo ve en el futuro con la mano de Dios sobre él, que cuando llegue la plenitud de los gentiles, habrá también una plenitud de judíos. Y luego dice en el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo tiene una gran carga por sus hermanos judíos. Él ama a sus hermanos israelitas. Él conoce que son celosos de su religión, que son tan apasionados por su religión, pero están en oscuridad. Las escamas están en sus ojos. Necesitan que el velo se les sea quitado. Necesitan ver el Cristo, que Cristo es el Mesías. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Así que él está hablando de recibir a los judíos, y que cuando los judíos sean recibidos va a ser vida de entre los muertos. ¿Qué es vida entre los muertos? Avivamiento. ¿No es así? Cuando los judíos sean recibidos de regreso, va a haber un avivamiento internacional, un tremendo periodo de bendición. Eso es lo que el apóstol Pablo espera. Eso es lo que le da tanto consuelo mientras ve a sus amigos judíos pereciendo en gran medida bajo el juicio de Dios, rechazando a Cristo. Pero él está mirando hacia adelante y dijo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Un día serán admitidos y va a ser vida de entre los muertos, un panorama maravilloso, un bendito avivamiento. Pasamos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, ¿qué es un misterio en el Nuevo Testamento? Un misterio en el Nuevo Testamento es un secreto que ahora ha sido revelado. Un secreto en el pasado y ahora revelado. Entonces, ¿cuál es el secreto que ahora se revela? Este misterio, que el endurecimiento en parte que le ha sucedido a Israel será hasta que entre la plenitud de los gentiles. Note esta palabra importante, hasta. Endurecimiento sobre Israel por 2000 años, hasta que la plenitud de los gentiles entre. No hasta que miremos hacia un nuevo día cuando las cosas sean cambiadas. Después tenemos esto en el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y en este punto, muchos comentaristas modernos, reformados, hacen aquí algo muy extraño. Hasta este punto es obvio que Israel son los judíos, el Israel étnico. Pero dicen que aquí todo Israel significa la iglesia. Mas, sin embargo, por el resto del capítulo, Israel significa a los judíos. Entonces,
¿Por qué en este momento y en este punto, en este único versículo, por qué interpretar Israel que se refiere a toda la iglesia de judíos y gentiles? Eso no es una buena exégesis de Romanos 11. Y de hecho, desde Romanos 9 y 10 también es claro que el apóstol Pablo está tratando particularmente con los judíos. Él dice en Romanos 9, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Por sus parientes los judíos que han rechazado a Cristo. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. ¿Es a la iglesia aquí que está hablando? ¿A la que se refiere? No, él está hablando de sus compañeros israelitas, porque ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya y no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos han tratado de salvarse por medio de sus obras. Mis compañeros judíos, y me duelo por ellos, y me encantaría verlos salvarse y creyendo en el Mesías. Y por supuesto, en Romanos 11 y a través por todo el capítulo, los judíos, Israel y Jacob son el Israel étnico. Así, en el versículo 25, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, hasta este punto, todo Israel será salvo. Habrá un enorme número. Así como todo Israel ha rechazado a Cristo, excepto del pequeño remanente, así debemos esperar que la gran mayoría de Israel se convierta hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y de la simiente de Jacob, porque eso es lo que es Jacob, los hijos de Jacob. Ahí tendrán esta promesa, un día de gran bendición, el día cuando los judíos se convertirán en grandes cantidades. Entonces, ese es el tercer argumento, el día prometido que está por venir. Y luego está el cuarto argumento. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? El cuarto argumento es este. Pablo recuerda los pactos, recuerda las promesas, recuerda a los padres. En el versículo 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob fue un pacto de gracia, un pacto con ellos y para sus hijos, que Dios quitaría su pecado, que es un pacto de gracia, toda la gracia, salvo por gracia, no por obras, para que ni un hombre se jacte. ¿Cómo es que somos salvados? Porque Dios tiene misericordia en nosotros. Somos salvados por gracia y solo por gracia. No somos salvados porque somos judíos, no somos salvados porque somos gentiles, no somos salvados por la circuncisión, no somos salvados por el bautismo. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia a través de la fe. Y eso no de vosotros, pues es regalo de Dios. Este es mi pacto con ellos, mi pacto con Abraham, mi pacto con Isaac, mi pacto con Jacob, mi pacto con Moisés, mi pacto con Israel, cuando quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, para que de esa fuéramos salvados. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. La elección de Dios. Dios eligió a Abraham. Dios escogió la simiente de Abraham. Dios escogió a Israel, el pueblo escogido de Dios. Son amados por el amor a los padres. ¿De quién habla allí? ¿De la iglesia? ¿Todo Israel quiere decir la iglesia? Eso no tiene sentido. Obviamente está hablando de los hijos naturales de Abraham.
Ellos son amados por el amor a los padres, por el amor a los patriarcas. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Versículo 29. ¿Quiénes recibieron los dones y el llamamiento de Dios? Los judíos. Durante más de 1000 años, Dios estaba otorgando a los judíos sus dones. Les dio el don de su palabra. Les dio su ley y su evangelio y sus promesas. Les dio a Moisés y les dio a David y les dio a los sacerdotes y a los profetas. Y finalmente les dio al Mesías. El don y el llamamiento de Dios es irrevocable. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Llamó a Israel. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ustedes gentiles no creían en Dios, adoraban ídolos, eran paganos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Los judíos recibiendo tu misericordia. ¿Somos ese tipo de persona particularmente preocupada por los judíos? ¿Por la evangelización de los judíos? ¿Buscamos alcanzarlos con el evangelio? Versículo 31, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondiables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Los judíos pensaron que siempre iban a ser el pueblo privilegiado de Dios. Y pensaron que siempre serían especiales y que los gentiles eran perros para ser despreciados y rechazados. Pero porque los judíos rechazaron a los profetas y finalmente rechazaron al Mesías, el juicio vino sobre ellos. Pero Dios en su plan de misericordia, versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Durante los últimos 2000 años, los judíos han estado bajo el juicio de Dios. Que esta sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y han sufrido terriblemente. Pensemos en cómo los romanos destruyeron a todos los judíos en el año 70. Todos los judíos que murieron en el sitio de Jerusalén, muriendo de hambre, de enfermedades, muriendo asesinados. Y después, cuando la ciudad fue tomada, todos los judíos que fueron crucificados, ya no se encontraba ni un árbol más, no se encontró madera para todos los que fueron crucificados. Y todos los demás fueron hechos esclavos por todo el mundo. El precio de un esclavo judío era tan solo de unos centavos, una pequeña cantidad. Había tantos de ellos, esparcidos por todo el mundo. El juicio de Dios sobre ellos. Y luego en el tiempo de la Inquisición católica romana, nuevamente perseguidos de muchas maneras. Hubo también los pogromos rusos y de nuevo persecución entre los judíos. 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración nazis. Y aún así existen hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ellos. ¿Dónde están los amonitas, los moabitas o los filisteos? Los palestinos fingen que ellos son filisteos, pero eso no tiene sentido. Ellos son árabes, árabes invasores que llegaron de las tribus árabes desde el desierto. Los filisteos se han ido, pero los judíos todavía se encuentran alrededor de todo el mundo, unos 16 millones de ellos. En 1948 recuperaron su propio país, de nuevo, les dieron su propio país. Y tienden a ser condenados hoy en los medios y todavía siempre han sido los árabes
quienes los han atacado primero, comenzado las guerras primero. ¿Cuál fue la guerra de independencia que los árabes llamaron el gran desastre? Un puñado de judíos tratando de mantenerse en este nuevo país que les había sido dado, atacados por todos lados, por Egipto, por Siria, por Jordania, etcétera, que buscaban destruirlos. En la guerra de 6 días, todas las naciones de alrededor se unen de nuevo contra ellos. Y de nuevo fueron los árabes quienes iniciaron. La guerra de Yom Kippur, otra vez los árabes comienzan la guerra contra los judíos. Sin embargo, el Señor a través de esto los ha preservado. Y luego nuevamente el 7 de octubre, los árabes comienzan de nuevo la guerra. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios en todo esto? Él los ha protegido, los ha enriquecido, Él los ha fortalecido como nación para que ahora lleguen a ser la superpotencia del Medio Oriente. Se acerca el día aquí en el que se van a convertir como nación. Vemos más y más judíos convertidos. Habrá un gran cambio en Israel. Bueno, creemos que va a llegar. Tal vez nos hayamos equivocado. Tal vez no suceda durante nuestra vida. Tal vez todavía falte bastante tiempo. No lo sabemos. Pero seguramente Romanos 11 nos dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Habrá un día bendito por venir. Y cuando todo Israel sea salvo, va a ser vida de entre los muertos para el mundo gentil. Pablo se entristeció en el alma al mirar a sus amados judíos en rebeldía. Él era un judío apasionado. Oh, cómo amaba a Israel. Y cuando se convirtió, ese amor por Israel no cesó. A donde quiera que iba primero a los judíos y luego a los gentiles en las sinagogas para tratar de razonar con ellos y rogarles que contemplaran a Cristo, el Mesías. ¿Y cuál fue el consuelo de Pablo? Nos dice aquí en Romanos 11, él encontró un gran consuelo y estalla en una maravillosa doxología al final de este capítulo. Porque él se está regocijando en el Señor. Él sabe que aunque por muchos años los judíos estarán en oscuridad y solo un remanente será salvo, el día viene en que los judíos contemplarán a Cristo el Mesías y aceptarán y creerán en Él y serán salvos por la gracia de Dios, por la gracia irresistible de Dios. Y cuando eso pase, habrá un poderoso avivamiento en todo el mundo. Un día de gran bendición vendrá. A veces nos preocupamos por nuestras pequeñas congregaciones, viendo el declive en nuestras iglesias, viendo el crecimiento del humanismo, el secularismo, viendo la incredulidad y la maldad y la inmoralidad y todo lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día. Y parece que las cosas se ponen peor y se ponen peor y se ponen peor. Pero somos llamados a ser optimistas. El futuro es nuestro. El futuro es de Dios. El futuro no pertenece a los ateos. El futuro pertenece a los cristianos. Los judíos van a ser salvos y los gentiles van a ser salvos en números muy grandes. Y Dios será glorificado en todo el mundo. Pensamos en el Salmo 72 y en todas las maravillosas promesas. Todos los reinos de la tierra inclinándose ante Él. Todos los reyes poderosos de la tierra delante de Él se postrarán y todas las naciones del mundo rendirán homenaje. Esto es una profecía que no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Lee el Salmo 72 y recuerda esto aquí que está por venir. Por favor, hazlo de nuevo cuando regreses a casa y sea animado sabiendo que la iglesia de Dios tiene un futuro maravilloso. Oremos.